Bien, hermanos, pues vamos a orar, pero les pido por favor que oremos por la familia de Jaime Velasco, familiar de nuestro amado hermano Aarón, que está aquí con nosotros. El día de ayer mandamos un mensaje en el grupo, ¿verdad, Aarón? Mandamos un mensaje para pedir oración por Jaime Velasco. Se enfermó de COVID. Y el día de hoy, con esta enfermedad impresionante, tan difícil, me dice Aarón que Jaime murió. Entonces Aarón ahorita está muy, muy triste, está pues en este hecho normal, hermano, de que pues no dejamos de ser, no deja de ser nuestra familia, no dejamos de sentir un luto cuando perdemos un ser querido, y perder a un primo como Jaime, que me decías que era muy cercano a ti, como viviste mucho tiempo con él. Te veo, hermano, que lo amabas, y como bien dijiste, hermano, Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Ya lo que tuvo que hacer el Señor con Jaime, ya lo ejecutó, ya lo hizo. Y lo que tenemos que hacer es orar por los que están en vida, para que en su gracia el Señor los llame a arrepentimiento, y orar por el consuelo de Angelina Hernández, que es tu tía, ¿verdad? Que es la mamá de Jaime, y que ahorita pues ha de estar seguramente consternada por esta situación. Entonces les pido que centremos nuestra oración en dos cosas: una, en pedir al Señor consuelo para nuestro hermano Aarón, para su familia, para Angélica Hernández, su tía, y pues orar también por el estudio del día de hoy. Vamos a orar. Y también orar porque ha sido impresionante todo esto, porque llega esta situación, puede que la gente salga adelante, no siente nada, una leve gripa, síntomas muy leves, y salen adelante, y otros casos donde entran un día al hospital y al otro día ya no están. Pero bueno, Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta tarde, Señor, por esta tarde hermosa, Señor, que nos permites disfrutar. Pero Padre, también queremos, Señor, orar en este momento por la vida de Aarón, Señor, por la vida de su familia, por la vida de Angélica Hernández, Señor. Es muy difícil perder a un ser querido, un hijo, un primo, Señor. Es muy difícil, Señor. Queríamos orar, Señor, por él, por salvación, y estábamos orando por Jaime, por salvación y vida eterna. Pero Padre, tú escuchas nuestra oración y sabemos que la salvación es tuya, no de los hombres. Y si tú decidiste salvar a Jaime, Señor, no hubo poder, Señor, ni humano ni sobrenatural, que pudiera impedir tu soberanía para llamar a salvación a Jaime, Señor. Lo que hayas decidido, Señor, con la vida y el alma de Jaime Velasco, Señor, es soberano, es tuyo y es bueno, Señor. No lo sabemos, Padre, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú extiendes aún tu gracia y misericordia para la vida de Angelina Hernández, Señor. Perfecciona su vida espiritual, ayúdala, Señor, fortalécela. Señor, es una madre que ha perdido a un hijo, y tú nos llamas, Señor, en tu palabra a llorar con los que lloran, Señor. No juzgamos, no señalamos, simple y sencillamente estamos con ella en este profundo dolor, y también, Señor, en el dolor y el luto que tiene nuestro amado hermano Aarón, Señor. Le damos, Señor, nuestro amor, nuestro abrazo. Él llora, Señor, y lloramos con él, porque es nuestra familia, porque si un miembro de la familia, Señor, sufre, Señor, los demás sufrimos con él. Y por eso, Padre, te pedimos, Señor, que consueles a Aarón, que consueles a Angelina, y que consueles a la familia Hernández, a la familia Velasco, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Pero también, Señor, queremos pedirte que nos permitas entender tu palabra el día de hoy, conocerla, pero sobre todo aplicarla, Señor. Son temas, Padre, que aún, Señor, aunque son temas de profecía, de tiempos futuros, son temas, Señor, que nos hacen reflexionar en realidades presentes, Señor, a prepararnos, Señor, para la eternidad. Y si alguno entre nosotros, Señor, está titubeando en su fe, que él pueda entender que tiene esperanza de vida eterna. Y si hay alguno entre nosotros, Señor, o alguno que está en línea,
que no ha entregado su vida a Cristo, que pueda entregarla hoy, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, amado Señor, que tú extiendas misericordia y gracia y poder para salvar, Señor, porque hay tiempo, Señor, de arrepentimiento. Llegará un tiempo, Señor, donde simple y sencillamente la gracia será pasada, Señor, y vendrá el juicio. Señor, estamos preparándonos para eso, Señor, estamos preparándonos para la eternidad y te damos gracias por todo este conocimiento que tú nos estás dando. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, pues nos sentamos. Siéntate, Aarón, siéntense, hermanos, por favor. Ya me concentré tanto que hasta dije que era mañana, pues ¿cuál mañana? y tarde, pues sí, pues porque pues son 7:30, o sea, pero con esto de que el sol ya se está metiendo a las 6:30 ya está muy complicado. Bien, pues hemos estado hablando de los tiempos futuros, escatología, el estudio de los tiempos futuros, que es sumamente importante saberlo. ¿Por qué? Porque pues lo habla la palabra de Dios. Una sección amplia de la palabra de Dios habla de esa realidad de lo que va a pasar en un futuro. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban de tiempos presentes. Yo hablaba con un grupo de hermanos, recuerdo el día de ayer, con un hermano, mejor dicho, estaba platicando con un hermano y le decía que cuando los profetas del Antiguo Testamento, los mayores y menores, hablaron acerca de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, pocas veces hablaron del tiempo futuro. Siempre, casi siempre hablaron de los tiempos presentes. Y el mensaje principal de esos profetas de Dios, Elías, Malaquías, Jonás, todos ellos, principalmente era arrepiéntanse de sus pecados. Así dice el Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Pocas veces hablaron de tiempos futuros. Algunos dicen que un 15% de la profecía de esos profetas del Antiguo Testamento habló de tiempos futuros. Si vemos un 100%, pues es muy poco. Pero como lo hablaron, nosotros lo tenemos que hablar. Hablaron de los tiempos futuros. Pero dentro de ese tema, de esos temas de los tiempos futuros, de la escatología cósmica, como le dicen algunos, o profética, hay un tema principal en la palabra. Muchos dicen, y están en lo correcto, que el tema principal de la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de Dios habla de Dios, habla de ese ser supremo, soberano, del Altísimo. Es el mensaje principal. Pero también habla de Jesucristo, su Hijo. Es también el mensaje principal, porque Jesucristo es Dios. Pero también a través de la palabra de Dios nos damos cuenta que hay un plan de redención para el hombre. Recuerdo que ha habido en la iglesia algunas controversias porque algunos hermanos consideran que la palabra de Dios simple y sencillamente es un manual de vida, que la palabra de Dios es lo que le enseña a vivir a las personas, a los cristianos. Y en parte sí, pero la realidad, hermanos, es que la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo a través de Jesucristo. Pero también es la revelación del plan redentor de Dios hacia los hombres, de cómo los va a salvar. Pero cuando nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de un tema latente, un tema que está ahí presente desde el principio hasta el fin. Y eso es el tema del reino, el tema del reino de Dios. Es muy constante. Si tú lees Génesis 1, Génesis 2, te vas a dar cuenta que Dios hace una creación, una nueva creación, hace algo para su gloria y para su honra, para establecer su reino en la tierra, donde le dice al hombre y a la mujer que ellos iban a ser una especie de virreyes, que iban a ser administradores, ¿recuerdas? Porque realmente lo que tenían que entender Adán y Eva es que ellos no eran los dueños del paraíso, los dueños de la creación. No, ellos nunca iban a ser los dueños, ellos iban a ser virreyes. ¿Qué quiere decir esto? Administradores, mayordomos. Eso es lo que es el hombre. El hombre nunca fue diseñado o hecho por Dios para gobernar, para ser el mandamás, el Adonai, el Señor. No, nosotros, la humanidad fue creada para ser administradores de lo que Dios nos confía. Y así fue. Dios quería establecer su reino en una nueva creación.
había dado al hombre y a la mujer facultades extraordinarias para poder administrar el reino, para poder legislar el reino que era de Dios. Mas, sin embargo, conocemos la historia y en Génesis 3 el hombre y la mujer se rebelan en contra de Dios y ellos, en pocas palabras, podríamos decir que dicen, o en su corazón pecaminoso, consideran que Dios no debe ser el rey, sino los reyes tienen que ser ellos. Y de ahí, hermanos, viene la expulsión, porque Dios es soberano, es el rey, es el dueño de ese reino. Y en el momento de que el hombre y la mujer deciden rebelarse en contra de Dios, Dios los expulsa y hace una manifestación de poder, de autoridad, mostrando por medio de la expulsión que el rey es Él, no ellos. Y ahí, hermanos, cualquiera podría decir que no conoce la palabra de Dios o el poder de Dios o el señorío de nuestro Dios, podría decir que Dios perdió. Mas, sin embargo, hermanos, a través de toda la historia bíblica nos damos cuenta que Dios quiere establecer ese reino. Ahora, yo te quiero decir una cosa, ese reino está latente, no es de que va a ser en un futuro. El reino de Dios, hermanos, siempre ha estado presente. O sea, ese reino, hermanos, ese ámbito donde Dios gobierna, donde Dios es rey, donde Dios es obedecido, alabado, porque eso es lo que podemos considerar el reino de Dios. Es el ámbito espiritual donde Dios gobierna, pero no solamente es un ámbito espiritual, sino Él promete que va a ser un ámbito físico, así como en Génesis 1, Génesis 2, así como estableció, dice, todo esto que es material, que es físico, la creación, yo soy el rey. Sin embargo, pues por lo que les comentaba, Dios decide expulsar al hombre por esa gran rebeldía, y a través del tiempo nos damos cuenta que Dios sigue con esa extensión de establecer el reino. Cuando nos vamos de nosotros de tapa a tapa o de libro a libro o de extremo a extremo, nos damos cuenta que Dios habla de un reino en Génesis 1, Génesis 2, pero en los últimos capítulos de Apocalipsis, Apocalipsis 20, Apocalipsis 21, Dios retoma el tema. Ahora, tú ves el tema latente en toda la palabra de Dios. Siempre esa cuestión del reino y del rey, el reino y el rey, el reino y el Mesías, el reino y Jesucristo, porque Jesucristo es el rey de ese reino. Dios ha decidido que sea así. Dios Padre decidió que su Hijo fuera el rey de ese reino que es suyo. Él lo decidió. Y a través de toda la palabra de Dios nos damos cuenta de promesas del reino. Y vemos ahí, por ejemplo, en el hecho de Abraham, donde dice que va a venir una simiente, y lo vemos aclarado en Gálatas 3, que esa simiente es Jesucristo. Y el rey de esa simiente, el rey de esas generaciones, de esas familias bendecidas a nivel global, sería nuestro Señor Jesucristo. Después viene la promesa del reino a David, al rey David, donde le dice que de su simiente, de su linaje, surgiría un rey espiritual, un rey absoluto, descendería el Mesías. Y a pesar del pecado de su familia, porque cuando tú lo ves en 2 de Samuel, capítulo 7, nos damos cuenta de la promesa del reino davídico, del reino, la promesa a David, el pacto davídico, lo vemos ahí. Y a pesar de que Salomón pecó, el mismo David pecó, Dios prometió que de ellos vendría un rey perfecto. Y así nos vamos, hermano. Tú ves el Salmo 1, habla acerca de ese rey, donde se le van a entregar hasta los confines de la tierra. Y el mensaje del reino es contundente en toda la palabra de Dios. Pero Dios, hermano, como es el dueño de todo esto, va a venir a gobernar. Vino Jesucristo, vino el rey, entró montado en un pollino, recuerdas, el pueblo se llenó de gozo, tomó palmas y gritaban hosana al rey, bendito es el que viene en el nombre del Señor, y reconocieron a Jesucristo, no como un rey espiritual que venía a salvarlos de su pecado, sino lo reconocieron tristemente y lo malentendieron como un rey político que venía a liberarnos de Roma, de la opresión romana. A los suyos fue. Él quiso gobernar, Él quiso reinar a los suyos, a Israel, y los suyos, ¿qué hicieron? Lo desecharon.
Y en ese momento, hermanos, de que el rey es desechado por Israel, Dios toma la decisión que el reino, en lugar de que se estableciera en ese momento en la tierra, porque si los judíos en ese momento de que se presentó Jesús en Jerusalén, diciendo: yo soy el rey, yo soy el Mesías, yo soy el rey de ese reino que tanto ustedes han proclamado y esperan el establecimiento del reino. Dice: yo soy el rey, pero me desecharon. En ese momento el Señor decidió no establecer el reino físico en ese momento, sino que estableció el reino de una forma espiritual. Si alguien te pregunta: ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Está hoy en esta tierra? ¿Tú ves un reino de paz, de justicia? ¿Tú ves un reino realmente de armonía espiritual hoy? ¿Será que Dios no pudo? No, sí puede, hermanos. Pero ahora el reino, hermano, está interino. El reino está en ti. El reino está dentro del corazón de la iglesia. En el corazón de cada creyente ahí está el reino de Dios. Es interino. Pero llegará un momento, hermano, que ese reino espiritual interino que está en el corazón de cada hombre, de cada mujer creyente, ahora, hermano, pasará no solamente a ser interino espiritual, sino será físico, establecido en esta tierra. O sea, Dios recuperará esta tierra. Y quiero aclararte una cosa: Dios siempre ha sido el dueño de esta tierra. Aunque diga Satanás que él es el que tiene la potestad de la tierra, hermano, no es cierto. Aunque la palabra de Dios, hermano, dice que Satanás tiene propiedad, porque incluso recuerdan Mateo 4 que llegó en la tercera tentación de Satanás hacia Jesucristo y le dijo: todo esto te daré como si fuera suyo, si postrado ¿qué? Me adorares. O sea, yo te lo entrego. Pero Jesucristo sabía perfectamente, hermano, que no era de Satanás, sino era de su Padre. Pero Satanás quería seducirlo, decirle: ¿sabes qué? No necesitas del Padre, no necesitas que te corone el Padre para que tengas la tierra. Dale la vuelta a Dios, fíjate. Dale la vuelta a Dios. No necesitas a Dios para tener la tierra. No necesitas a Dios para tener las naciones de la tierra. No lo necesitas. Pero Jesús, que estaba, hermano, que es hombre perfecto, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, decidió someterse al Padre. Esto me lo va a dar el Padre. No necesito yo evadirlo. Esto es mío. Y yo lo voy a recuperar. Entonces, hermanos, el reino hoy es algo, hermano, que nosotros tenemos que pedir. Cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, si no me equivoco, en Mateo 6, por ejemplo, si me acompañas, vamos a Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. ¿Ya están ahí? Sí, ya se ve mejor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Tu reino. ¿El reino ya está establecido en la tierra? No. Jesucristo está reconociendo una gran realidad. O sea, aún el reino de Dios no está establecido en esta tierra. Hay un establecimiento absoluto. Dice: venga tu reino. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, así como Dios gobierna la tierra, así como está el reino de Dios, en el cielo, así debemos de orar para que se establezca en la tierra. Entonces, hermano, ahí hay una evidencia de que el establecimiento del reino de Dios en su totalidad será un evento futuro. Un evento futuro. Dios regresará a establecer su reino en esta tierra. La Biblia, hermanos, habla del reino y habla de un rey y habla de súbditos, hermano, que fueron diseñados para la gloria y para la honra de Dios. Si regresamos a Génesis, nos daremos cuenta que Dios hizo al hombre
¿cómo? A su imagen y semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Imagen. ¿Recuerdan que hablamos un poquito de eso? ¿Alguien recuerda eso? Hermanos que están en línea, ¿recuerdan eso? ¿Qué es imagen? Un ícono, una representación de Dios en la tierra. Eso iba a ser el hombre. Eso es fácil de entender, hermanos, porque, déjeme pongo eso acá. En los tiempos de los reyes, nos daremos cuenta, hermanos, que ellos marcaban su territorio de una forma muy peculiar. Por ejemplo, cuando entraba alguien a un bosque que era parte del reino de un rey, propiedad de un rey, normalmente ellos ponían una iconografía, un icono de ellos, ya sea de perfil, ya sea una representación, ya sea un símbolo, pero que representaba a ese rey. Entonces, cuando tú veías un campo enorme, una ciudad, cuando veías un bosque y veías el ícono del rey, estaba diciendo, esto es de tal rey. Es la representación, es un ícono, es imagen del rey. Entonces, hermano, cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, estaba diciendo, ellos estarán en la tierra y será la representación mía en la tierra. Ellos no venían a ser, el hombre y la mujer no venían a ser los dueños, sino simple y sencillamente a representar que esa creación era de alguien, era de un rey. Ellos eran los íconos nada más. ¿Sí me doy a entender? Cuando veían al hombre y a la mujer, cuando veían esa nueva humanidad creada por Dios, esa humanidad, lo que tenían que entender es, ellos simple y sencillamente son representantes de alguien que es realmente el dueño, el rey. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Semejanza se refiere a características que Dios tiene, que transfirió a la humanidad, como amor, como santidad. Perfectos, no, pero atributos de Dios que son transferibles a los hombres. Los hombres, hermanos, nunca vamos a ser los dueños del reino. Y Dios ha dicho y promete y pide a su iglesia que el reino se establezca ya. Algo que tenemos que hacer, dicho sea de paso, hermanos, es de que nosotros tenemos que estar orando constantemente. Tu oración diaria tiene que tener una frase, pero bien entendida. Señor, vuelve ya, establece tu reino ya. Porque mira, ¿quién oró en la mañana hoy? Honestamente, yo oré. ¿Los otros sí? ¿Sí oraron? Gloria a Dios, mira, casi la mayoría oramos. Y los que no, pues llegando a su casa ahora. Y a lo mejor ya se lleva la receta, porque a fin de cuentas esto que viene del Padre Nuestro es el modelo de la oración del discípulo, el modelo de la oración de un hijo de Dios, el modelo de la oración de un discípulo de Cristo. Ajá. Pero lo que tenemos que pedir, hermanos, es que venga su reino y hágase su voluntad como en el cielo, aquí, así también en la tierra. Seguramente oramos, hermanos, porque nos fuera bien o porque por salud de alguien o por una situación difícil en la vida, algún conflicto, alguna situación que tenemos que superar, situaciones que a fin de cuentas, estando en esta tierra caída, en esta sociedad caída, pues no deja de impactar nuestras vidas. Y vaya, y creo que algo que tenemos en nosotros en un sentido espiritual, porque Dios nos creó a imagen y semejanza y nos hizo para gobernar algo que iba a ser perfecto, es un sentido, hermanos, de que queremos que las cosas sean perfectas, que las cosas salgan bien y a la primera, que no suframos. Ahora, yo te quiero decir una cosa, ¿eso está mal? No, no está mal, porque así nos creó Dios. Pero sin embargo, hermanos, nuestro anhelo es que las cosas pasen así, porque lo que estamos anhelando realmente es que Cristo ya regrese y ponga orden en todo. No va a haber plenitud en esta tierra hasta que regrese Jesucristo. Y eso, hermanos, es una gran promesa de la palabra de Dios. Constantemente la palabra de Dios habla de la segunda venida del Señor Jesucristo.
Y eso que tanto oras, eso que tanto clamas, eso que tanto pides, que ya no nos enfermemos, que ya no nos duela, que no tengamos carencia, que no tengamos todo ese tipo de situaciones adversas en la vida, hermanos, va a pasar, pero va a pasar cuando Cristo regrese. Pero si tú lo pides, hermano, yo lo único que te pido es que centres tu oración, porque no es malo que lo pidas, pero en un sentido, hermano, específico, bíblico y espiritual, más que estarle pidiendo a Dios perfección en un mundo caído, tenemos que pedirle que regrese y que lo perfeccione en totalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hablando de este concepto del reino, hay un término que tenemos que entender porque es la antesala de la venida del reino en plenitud. Y este concepto es el día del Señor, si lo quieres apuntar. El día del Señor o el día de Jehová. Ahora, esto tenemos que diferenciarlo muy bien, no lo tenemos que confundir, porque en el Nuevo Testamento habla del día del Señor. Pero tenemos que ver, hermano, el contexto de esa frase para entender si se refiere a dos cosas. Una, el día del Señor como el día domingo, que es el día donde nos reunimos la iglesia, se reunía la iglesia primitiva para adorar al Señor en lo colectivo, el domingo, el día del Señor, o la otra, analizar el contexto y darnos cuenta que el día del Señor se refiere al día de Jehová o el periodo futuro donde Dios va a establecer un juicio de ira en contra de la humanidad. Este que te estoy hablando, el día del Señor, es el día de la ira del Señor. El día del Señor o el día de Jehová. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habla de un periodo, porque recuerda una cosa, yo te decía que cuando leamos la Biblia y veamos un lapso de tiempo, un periodo de tiempo como día, mes, hora, año, pero no marca con un número el periodo, o sea, 25 días, ok, entonces está hablando de 25 días literales. Pero en el caso cuando encontramos la expresión el día del Señor, no se refiere a que es un día. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tiene un número, es el día del Señor, un periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo va a ser largo, hermanos, y nosotros lo podemos ver en la tribulación, en los 7 años donde Dios va a emitir juicio en contra de la humanidad. Ese día del Señor o el día de Jehová es donde el Señor derramará su ira, será un periodo de tribulación. Este proceso escatológico dará entrada a la nueva tierra, al reino. O sea, Dios, primero Jesucristo va a venir a depurar toda la humanidad, a depurar toda la tierra, para después venir a establecer su reino con una nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra. Eso va a ser el proceso, un proceso escatológico. ¿Qué quiere decir? Es futuro. Esta frase aparece 19 veces en el Antiguo Testamento, pero te voy a dar una, por ejemplo. Isaías 2:12, por favor, vete ahí. El Señor no va a venir a gobernar en esta tierra en un cochinero. El Señor primero lo que va a ser limpiarlo. Eso es una realidad. Isaías 2:12. Porque el día de Jehová, ve eso, ¿a qué se refiere? A un evento futuro donde el Señor a través de su ira depurará la humanidad y la tierra. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. O sea, habla de una realidad. Si tú ves, hermano, ahí estamos viendo un tiempo futuro. Yo quiero decirte que en la lengua hebrea, hermanos, no hay verbos, no hay conjunciones. Más que nada tenemos que ver realidades.
Y lo que está diciendo aquí es que va a haber un tiempo real, futuro, donde vendrá ese día, el día de Jehová de los ejércitos, y vendrá sobre todo soberbio. O sea, ¿contra quién va a ser eso? Contra soberbio y altivo, enaltecido, y será que abatido. O sea, es una realidad. Dios va a aniquilar la rebeldía de los hombres. Ahora, en el Nuevo Testamento aparece en varias ocasiones. Podríamos decir que aparece en 11 veces en distintas expresiones. Por ejemplo, vete a Hechos 2:20. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Recuerdas, hermano, que estábamos hablando acerca de juicios escatológicos cósmicos donde Dios va a intervenir incluso en los astros, como la luna, el sol? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, Hechos 2:20. Antes que venga el día ¿de qué? Del Señor. O sea, hermanos, eso no es el día de la ira del Señor. O sea, cuando se convierta el sol en tinieblas y la luna en sangre, eso no es el día del Señor, es antes del día del Señor, grande y manifiesto. Ahora, ve otra expresión del día del Señor o el día de Jehová en el Nuevo Testamento, porque eso que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento también fue ratificado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se dijo, en el Nuevo Testamento se ratifica a través de los apóstoles. Ve lo que dice Pablo en Romanos 2:5. Por favor, acompáñame. Y viene otra expresión del día del Señor o el día de Jehová, que es el día de la ira. Cuando tú leas el día de la ira, se refiere al día del Señor, de la venganza del Señor. Romanos 2:5. Qué bueno que ya llegaron ahí. ¿Verdad? ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron. Romanos 2:5. Pero por su dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día ¿de qué? De la ira. O sea, está diciendo, si sigues con ese corazón rebelde, pecador, retando a Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios, no te arrepientes, ¿sabes qué estás atesorando? ¿Sabes qué estás juntando? Ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, también hay una expresión que es el día de la visitación. Ve, por ejemplo, a Primera de Pedro 2:12. Más adelante, ahí donde estás en Romanos, vete más adelante. Primera de Pedro 2:12. El día de la visitación, el día de la ira, el día del Señor, el día de Jehová. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. También, hermanos, se expresa como el día del Dios Todopoderoso. Vete más adelante, Apocalipsis 16:14. O sea, antes de que Dios establezca, el Señor Jesucristo establezca su reino en esta tierra, su reino ya absoluto, su reino eterno, Él primero va a ejecutar juicio. Y ese juicio, hermano, final es el día del Señor. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, donde Dios va a aniquilar todo eso. Dios juzgará al mundo pecador con su ira santa
y así establecerá su reino. A través del día del Señor dará fin al día del hombre, a la era del hombre. Hoy estamos en la era, hermanos, sabemos que estamos en la era de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, pero también estamos en la era del hombre, donde el hombre simple y sencillamente pretende que es el que gobierna. ¿Te das cuenta? Cayeron en la misma trampa que les dijo Satanás. Dice, bueno, ¿para qué necesitan a Dios? Ustedes pueden ser Dios, ustedes pueden gobernar. Eso fue lo que le dijo la serpiente en Génesis 3 a Eva. Ustedes pueden gobernar. Iniciemos la era del hombre. Y hoy está la era del hombre donde el hombre cree que es el que gobierna. La realidad es que el hombre nunca ha gobernado. Y lo que Dios le confió lo ha echado a perder. Pero cuando venga el Señor, cuando venga el día del Señor, Dios dará fin al día del hombre, a la era del hombre, y iniciará la era de su reinado eterno, de su reinado eterno. Realidades acerca del día del Señor. En ese tiempo el Señor traerá solo juicio. O sea, olvídate de la gracia. La gracia es hoy. Pero cuando el Señor venga ya a establecer su reino, cuando el Señor vuelva por segunda vez, cuando regrese el Señor Jesucristo, no va a venir en una etapa de gracia, hermano, sino va a venir en una etapa de juicio y destrucción. El Señor Jesucristo lo va a hacer. Entonces, hermano, en el tiempo del Señor traerá solo juicio, y no juicio y bendición como algunos dicen. Vendrá solamente a emitir juicio. Otra realidad del día del Señor sucederá en 2 etapas. Ve esto. Si quieres apuntar, la primera etapa, yo te he invitado a que leas Apocalipsis, todo Apocalipsis de ser posible, pero si lees Apocalipsis del capítulo 16 al capítulo 18 te darás cuenta de esa primera etapa. Pero la define muy bien el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:2. Por favor, acompáñame ahí, acompáñame. 2 Tesalonicenses 2:2. Dice Pablo a los tesalonicenses que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ese será, hermanos, la primera visitación, el primer impacto de la ira del Señor en contra de la humanidad. Pero después, hermanos, será una segunda y contundente. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 27 al 21:1, donde el Señor, hermanos, incluso si me acompañan ahí a Apocalipsis, váyanse al 20. Jesucristo va a regresar montado en un caballo blanco, indicio de victoria y de juicio. Va a venir ya a aniquilar y va a establecer su reino milenial. Eso lo puedes ver en Apocalipsis 20, su reino de 1000 años. O sea, el Señor regresará y establecerá literalmente en la tierra su reino por 1000 años. Y durante esos 1000 años, hermano, va a haber armonía en esta tierra. Va a haber perfección en esta tierra. Pero si te fijas en el versículo 7 de Apocalipsis 20, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque previamente fue echado al abismo. Fue inhabilitado durante 1000 años, donde Satanás no pudo operar porque se le quitaron su poder y su fuerza. No se le quitaron, sino que se contuvo en el abismo por 1000 años.
Pero después de eso el Señor lo desatará. ¿Para qué? Para que ahora sí contundentemente con su ira aniquile a Satanás. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, en el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, ya los va a reunir para que venga la confrontación final. Para que venga la confrontación final. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La ira, el día del Señor consumió. Y el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de azufre, al lago de fuego y azufre. Esto es el infierno contundente, ya el infierno final, donde estaba la bestia, porque previamente ya había sido echada la bestia, el anticristo, que es la bestia, y el falso profeta, que es el vocero del anticristo. Esto es el líder religioso que promocionó, que publicó, que respaldó la falsa religión de la bestia. El falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. O sea, ahí termina la historia del anticristo, del falso profeta y de Satanás. El destino final, y ahí dice, por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? No esperes más. Ya, se acabó. O sea, ya no hay más. Para ellos va a ser eternamente eso, pero después ve el juicio ante el gran trono blanco. Y esto ya es el juicio de todos los rebeldes, de todos los que no se humillaron delante de Cristo, para contundentemente terminar el Señor con eso. Entonces, hermanos, el primer día del Señor, manifestación del día del Señor, hermanos, va a ser al final de la tribulación. Pero después de la tribulación, el Señor Jesucristo vendrá y establecerá su reino por 1000 años. Y después de que termine el periodo de los 1000 años de gobierno de Cristo en esta tierra, vendrá otra vez el juicio del Señor, la ira del Señor, la venganza del Señor. Vendrá el día del Señor para ahora sí aniquilar a toda la maldad y establecer su reino perfecto en esta tierra. Vea Primera de Pedro 3:10. Y esto que dice el apóstol Pedro se refiere a la segunda etapa de la ira de Dios, del Señor. Escucha lo que dice en 1 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. 1 de Pedro 3:10 es lo que estoy leyendo. Sí, perdóname. Segunda, sí, cierto. Segunda. Segunda de Pedro, sí. A ver, adelante. Gracias, Moy. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, o sea, no habrá aviso. Contundente. Todos descuidados. Es más, todos, la expresión, hermano, más allá de una situación de sorpresa, es una situación de inutilidad. No podrás hacer nada para evitarlo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Fíjate, ahí lo importante. Esto es bien importante, hermanos, porque cuando los apóstoles hablaron de todos estos juicios escatológicos, de estas situaciones futuras, no era para que las personas empezaran a investigar cuándo iba a ser, o empezar a buscar señales, o empezar a hacer cálculos, como tantos pastores pretenden hacer cálculos el día de hoy, que es una locura escuchar tanta tontería
en YouTube de gente que dice que ya son los tiempos y que mañana se acaba el mundo y quién sabe qué tantas cosas. No, sino que ve el énfasis de lo que dice Pedro y fue el énfasis de todos los apóstoles cuando hablaron de los tiempos futuros. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar hoy en santa y piadosa manera de vivir? Hoy, no mañana, hoy. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ve el versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Fíjate, ahí hay otra evidencia más de que nosotros no tendríamos que estar perturbados por eso. ¿Por qué? Porque creemos fielmente que nosotros, la iglesia va a ser raptada, no vamos a estar en esos tiempos. El día, hermano, del juicio de Dios, de la ira de Dios, no vamos a estar en eso. Ajá. Pero nosotros, los creyentes, esperamos. ¿Juicio? No, según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces vendrá el día del Señor. Dios aniquilará a Satanás, ya previamente al anticristo, al falso profeta, a todos los rebeldes, y en ese momento, hermanos, Él establecerá su reino en plenitud, el cielo eterno, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Otro aspecto del día del Señor, hermanos, es como te lo decía, ocurre al final de la tribulación, en su primera etapa, no durante, como dicen algunos. También otro aspecto, el día del Señor, el final de todo esto va a ser al final del milenio. La primera va a ser al final de la tribulación. La segunda etapa de la ira del Señor, del día del Señor, será al final del milenio, no durante el milenio, porque eso también es una locura. Si tú lees todo el pasaje de Apocalipsis 20, no se ve ira, se ve una plenitud, hermanos, porque el gobernante de la tierra será Jesucristo y reinará desde Jerusalén. 1000 años literales en la tierra, el Señor. A veces tenemos que orar por los gobernantes. Hoy que eligieron en Estados Unidos gobernante, que ya empezaron a salir videos por todos lados, ¿no? Que ese sí es el anticristo y que está a favor de ¿cómo se llama?, del aborto, y que está a favor de esto, de matrimonios homosexuales. Y bien que dice, aparte dice, Dios bendiga a América. Todavía se atreve a decir esas cosas, ¿no? Dios bendiga a América, cuando América está siendo más rebelde. Y muchos oran y piden y votan por jerarcas o por reyes o por presidentes que gobiernen con paz y rectitud. Hermanos, eso no va a pasar. Ningún ser humano va a ser capaz de establecer realmente un orden de paz en la tierra. Ninguno. El único que va a poder hacerlo es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él regrese y establezca su reino en esta tierra. Ahora, acerca de la segunda venida del Señor, yo te pido que vayas a Mateo 16, 27, porque como te decía el domingo pasado, el Señor Jesucristo aquí en este pasaje de Mateo 16 hace declaraciones, hermano, espectaculares. Verdaderamente, hermano, que revelan realidades espirituales contundentes. La primera lo dijo Pedro cuando Jesucristo preguntó, ¿quién dice ustedes que soy yo? Y Pedro contestó en nombre de los demás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, en términos reales, hermano, simplificando, Pedro dijo, tú eres Dios. O sea, tú no eres un profeta, tú no eres Juan el Bautista, tú no eres Jeremías, tú no eras un profeta. Amado, claro, todos los profetas, pero tú no eres, tú eres más que eso, tú eres el Hijo de Dios. Y después el Señor confesó que Él iba a edificar su iglesia bajo la realidad de que Él es Dios, o sea, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la genuina iglesia sería edificada por ese rey, por esa cabeza,
por el dueño de esa iglesia. Pero después de eso, hermanos, él dice una gran realidad: voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y eso, hermanos, era la primera vez que lo decía, directamente. Pero después de decir esa realidad, Pedro, ¿qué le dice? No te acontezca eso. ¿Cómo crees que vas a padecer si tú eres Dios? Y Jesucristo reprende al que lo quiso corregir y le dijo: apártate, Satanás, tú no entiendes. Tú estás pensando como los hombres, pero tienes que pensar como Dios. Y más adelante en Mateo 16, 27 ve esto. Viene otra realidad, otra confesión, que es la primera vez que aparece en los evangelios, hermano. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. O sea, vendrá con la gloria del Padre. Y la gloria, hermanos, tenemos que relacionarla con luz. O sea, vendrá con los atributos del Padre, con la luz del Padre, con la santidad del Padre, con el poder del Padre. Vendrá porque yo soy Dios y vendré con la gloria del Padre. Pero es la primera vez que dice: voy a regresar. Vendrá, porque el Hijo del Hombre vendrá. Está hablando en tercera persona, pero está hablando de Él. Y Él dice: vendré, la parusia, así le llaman los teólogos, de Cristo, vendrá. Esto se refiere a la segunda venida del Señor. Y la Biblia habla de la segunda venida del Señor. Hermano, la Biblia, y más en el Nuevo Testamento, habla más, obviamente. Habla más. La Biblia habla más de la segunda venida del Señor que de la primera. O sea, es una realidad. Es una realidad y lo vemos claramente en el Nuevo Testamento de la segunda venida del Señor. Vea Hebreos 9:28. Y aquí habla de las dos facetas: la primera venida, la segunda venida. ¿Qué espera la iglesia? ¿La primera venida? No, ya vino. No somos judíos para decir que estamos esperando todavía al Mesías. Para nosotros ya llegó, ya vino por primera vez. Ya vino y vino a salvarnos. Pero ve el versículo 28, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿A qué vino la primera vez? A llevar los pecados de muchos, a ofrecer misericordia, gracia, perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. Pero la segunda venida, y aquí es donde lo dice el autor de Hebreos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento habla de la segunda venida del Señor y habla constantemente de esa realidad. Fue el mensaje de los apóstoles, fue el mensaje a la iglesia. Cristo va a regresar. Esa es una realidad. En el Antiguo Testamento no es explícita esa enseñanza, mas sin embargo nosotros podemos ver dos facetas del Mesías. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 53? ¿De qué habla? Si tú le pones a Isaías 53 un título, ¿cómo le pondrías? Es más, vamos a Isaías 53 para que sufrimientos, ¿cómo se llama? Que la pericopa, ¿cómo le pone ahí? ¿Sufrimientos de qué? Del siervo de Jehová. Ahora, ¿cuándo sufrió el siervo de Jehová? ¿Cuándo sufrió el Mesías? En la primera venida. Desechado. Él cargó con nuestros pecados. Él fue el que cargó con el sufrimiento y con el juicio de Dios y la ira de Dios por nuestros pecados, el sufrimiento del siervo de Jehová. Mas sin embargo, hermanos, también si nosotros vamos y lo estudias en tu casa, en 2 de Samuel 7, nos daremos cuenta
que también ese Mesías es rey. Es la promesa de un reino y de un reinado perfecto y eterno prometido a David. Entonces, ve esa situación. Vemos a un siervo que vino la primera vez a sufrir. ¿Por qué? Por los pecados de los hombres. Pero también está la promesa a David de que vendrá de nuevo ese rey, no a sufrir, sino a reinar. Eso podemos ver un poquito más claro en el salmo que más predicaron los apóstoles. Yo te pido que vayas al Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. O sea, el rey va a regresar. Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor. Ahora, ¿de quién es este salmo? Si tú ves ahí la pericopa. De David, del rey David. Es rey. Ahora, fíjate lo que dice él. Él está narrando, él está haciendo esta composición de este salmo, de este poema hebreo. Jehová, Dios Padre, dijo a mi Señor. ¿Qué Señor? David está diciendo, Jehová, mi Padre, le dijo a mi Señor, Jesús. Jehová Padre le dijo a Jehová Hijo, a Dios Hijo, siéntate a mi diestra. O sea, siéntate. ¿Qué dijo Jesús cuando ascendió al cielo, antes de ascender al cielo? Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada. Toda, en todo ámbito, en el cielo y en la tierra. Yo soy autoridad. En ese momento Dios le dijo, siéntate. Él subió a ocupar un trono en el cielo. Es en el momento que le dice Dios Padre al Hijo, siéntate a mi diestra, eres poder, yo te delego poder. Diestra, recuerda, hermanos, que no se refiere que el brazo derecho de Dios, no, porque Dios es espíritu, no tiene brazos. Se refiere a autoridad, a dominio. Siéntate a mi diestra, tú eres la autoridad, hasta, fíjate, un lapso de tiempo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el día del Señor, Dios vencerá a todos los enemigos de Cristo. Recuerda, hermanos, cómo termina las 70 semanas, la semana última del juicio escatológico de las 70 semanas de Daniel, donde dice que el Mesías pondrá fin al anticristo. Entonces, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Señor, hermano, murió, subió, está a la diestra del Padre y estará ahí hasta que regrese y que Él venza a todos sus enemigos, poniendo a los enemigos de Dios y de Él por estrado a tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Qué Sión? Jerusalén. O sea, el Señor reinará desde Jerusalén en el reino milenial y domina en medio de tus enemigos. Entonces, hermanos, la venida del Señor es evidente y es en dos etapas. Más o menos alguien se imaginará las dos etapas. ¿Cuándo vendrá el Señor por segunda vez? Lo hemos dicho. ¿Mandé? ¿Cuándo vendrá la segunda vez? Eso será al final de la tribulación, cuando Él venga a establecer su reino milenial. Pero previamente, en el rapto. Entonces el Señor vendrá, se llevará a su iglesia, hará un evento como de rescate. Su misión va a ser rescatar a la iglesia para evitarle la tribulación, la gran tribulación. No vamos a estar ahí. Nosotros nos vamos a ir con Él, vamos a estar en su presencia, ocupando las moradas, en lo que en la tierra hay juicio. Y cuando termine el juicio de los 7 años de la tribulación,
entonces el Señor regresará para establecer ya su reino. Entonces, la segunda fase será cuando Él regrese de una forma personal y corporal a la tierra para establecer su reino en la tierra. La primera es, el Señor viene por la iglesia, viene por nosotros. La segunda es que el Señor vendrá para establecer su reino literal, su reino físico, porque muchos dicen que el milenio nada más es un símbolo, pero no representa 1000 años literales. Nosotros creemos que representa 1000 años literales, porque cuando tú interpretas la palabra de Dios en Apocalipsis, te darás cuenta que cuando Jesucristo, cuando Juan narra toda la revelación de Apocalipsis, cuando habla de números, son literales. 24 ancianos, 4 seres vivientes, son literales. 12 estrellas coronando a la mujer que representa a Israel, son literales. 1000 años son literales. Y el Señor descenderá, o sea, regresará y establecerá su reino. Físicamente Él vendrá. Hechos 1:9. Hechos 1:9. Y ve lo que dice los ángeles, que vaya, los ángeles del Señor mienten. No, porque no son ángeles caídos, son ángeles del Señor. Y ve lo que dicen los ángeles del Señor a todos los testigos de la resurrección de Cristo. Y habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. O sea, el Señor, hermano, proclamó la gran comisión. Y después de haber dicho todas esas cosas a sus discípulos, a esos testigos de su resurrección, fue alzado, fue levantado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ahora ve lo que dice el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, o sea, estos son ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, les está diciendo a los apóstoles, cuando veían que el Señor se elevaba y se perdió entre las nubes, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ve el énfasis, hermano, parece que es ¿cómo se llama? Un pleonasmo. Pero no es así, es el énfasis de la realidad. O sea, quiero que veas la realidad. Este mismo Jesús, o sea, tal como es, con su cuerpo, con su divinidad y su humanidad, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, y ese así es igual, no similar, no, igual. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma forma, así descenderá. De la misma forma. Es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, ve por ejemplo, o ve por favor, Apocalipsis 19:11, que describe la segunda venida del Señor. No la del rapto, sino cuando el Señor, después de la tribulación, después de haber emitido el juicio, después de haber echado, o sea, en ese proceso de depurar, porque te había explicado que ese juicio sería para destrucción de las naciones gentiles que no creyeron en el Señor, pero para depurar también a Israel de su pecado, al pueblo de Dios. Ahora ve lo que pasará en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, de la misma forma, ¿te fijas? Como dijeron los ángeles, de la misma forma. ¿Cómo va a regresar? Del mismo lugar. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11. Se llamaba fiel y verdadero. O sea, esto está hablando, hermano, de la realidad de quien regresa. Del poder
del poder para juzgar y aniquilar toda la maldad, fiel y verdadero. Mientras que en el mundo hay infidelidad y mentira, regresa el fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. ¿A qué viene? A pelear. Ya no viene en la modalidad de gracia, ahora viene en la modalidad de juicio y pelea. A mí me parece impresionante cuando Pedro saca la espada y le vuela la oreja a Malco porque querían aprender a su Señor, y Jesús le dijo: guarda la espada, el que a hierro mata, a hierro muere. Y todavía le dice el Señor Jesucristo: ¿qué crees que yo no podría pedirle a mi Padre 2 legiones de ángeles para que aniquile a todos estos? Pero no vengo a pelear. Cuando estuvo delante de Poncio Pilato, ¿qué le dijo? Mi reino no es humano, tú no entiendes mi reino. Tú tienes un concepto de reino, de un rey que viene a pelear, a gobernar y a defenderse, pero yo no vengo a pelear, yo vengo a que me crucifiquen. En mi primera etapa, en mi primer advenimiento, cuando yo vine por primera vez y que nací de una mujer, dice: yo vengo a salvar. Pero ahora, hermanos, no viene a salvar, ahora viene a desvainar la espada, a juzgar y a pelear. Ve el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, o sea, una penetración de juicio en contra de aquellos rebeldes. Y había en su cabeza muchas diademas. ¿Esto qué quiere decir? Victorias, majestad y soberanía. Yo te explicaba, por ejemplo, esta cuestión del caballo blanco. Cuando un rey salía a la guerra, llevaba 2 caballos. Uno blanco, hermoso, perfecto y puro, que iba sin montar. Y él llevaba su caballo, ya sea café, ya sea negro, un caballo portentoso, pero él iba a la guerra. Si ganaba, entonces dejaba el caballo negro y se montaba en el blanco y regresaba. Y cuando el pueblo veía que el rey regresaba montado en un caballo blanco, quería decir que el rey venció. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo este advenimiento? El rey regresa victorioso. Ya venció. ¿Cuándo? En la tribulación aniquiló a todos. Los aniquiló. Y todavía viene a emitir juicio en contra de lo que queda. Leía, por ejemplo, que en Roma era la costumbre, cuando un comandante romano regresaba montado en un caballo blanco, cuando lo veían montado en un caballo blanco, lo detenían y le decían: no puedes entrar a la ciudad, no puedes entrar a Roma hasta que el emperador se entere de que tú has conquistado. Y en el momento de que le avisaban al emperador: ¿sabes qué? Ha conquistado fulanito, viene montado en un caballo blanco. En ese momento hacían fiesta, pompa, hacían todo un cortejo para recibir a ese que había vencido, montado en un caballo blanco, acompañado con todo el ejército y con todos los que había vencido, que habían tomado como esclavos. El Señor Jesucristo regresa montado en un caballo blanco. Y regresará, mejor dicho. Ahí será, hermanos, realmente la entrada triunfante. Porque la primera entrada, hermano, a Jerusalén no es triunfante. Porque ¿qué dijeron? Hosana al rey. Dios salva ahora. Pero esos mismos que dijeron hosana cuando entró Jesucristo, es en ese domingo de Ramos, o en esa mal llamada entrada triunfante, realmente esos que dijeron hosana al rey, después dijeron crucifíquenlo. No fue triunfante. Pero ahora, hermanos, sí, esta es la entrada triunfante. Ve el versículo 13. Y estaba vestido de ropa teñida de sangre. Esto habla, hermano, de la contundencia y de la violencia, pero sin embargo de la victoria de Jesucristo. No es su sangre ahora. Ahora ya no es su sangre. Ahora es la sangre de sus enemigos. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Logo de Dios. Es Dios. Si tú lees Juan 1, te darás cuenta de esa realidad. El Verbo es Dios. Dios está regresando.
Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda, su palabra, para herir con ella a las naciones. Es el juicio de Dios, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. O sea, él pisoteará como la uva es pisoteada para extraer el vino, así va a pisotear, viene a juzgar. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. Viene el Rey a establecer ¿qué? Su reino. Rey de Reyes, Señor de Señores. Y esa expresión es maravillosa porque hubo muchos reyes. Dios siempre quiso una teocracia. Dios siempre quiso eso, que Él fuera el gobernante de su pueblo. Pero el pueblo fue rebelde y pidió ¿qué? Un rey humano. Pero aquí regresará y ya no habrá reyes humanos, hermano. Olvídate de las votaciones. El INE o el IFE, o no sé cómo se llama, desaparecerá. No necesitaremos eso. No necesitaremos levantar partidos políticos para elegir a alguien que nos gobierne. Ahora será una teocracia perfecta. Será perfecta. Rey de reyes y Señor de señores. Él será totalmente. Bien, hermanos, pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por permitirnos ver, Señor, esto que nos da tanta esperanza, Señor. Padre, y lo que podríamos orar y lo más justo que tendríamos que orar en este momento es: Padre nuestro que estás en los cielos, que eres el altísimo Rey, el Señor, el soberano, el que tiene el dominio sobre todas las cosas, el que está por encima de todo y nada ni nadie está por encima de ti. Tú eres el Altísimo, tú eres Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, reconocido sea tu nombre, tu carácter, tu santidad en toda la tierra, Señor. Y a pesar de que en este momento pocos reconocen tu santidad, tu deidad, tu señorío, Señor, llegará el momento que será reconocido tu nombre en toda la tierra, Señor. Todo mundo, Señor, te reconocerá. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Tenemos un anhelo en nuestro corazón de ver las cosas perfectas. Queremos dejar de sufrir, Señor. Queremos, Señor, dejar de pecar en contra de ti. Hay ocasiones, Señor, que nos fastidia, Señor, nuestro corazón, nuestra mente pecaminosa. De repente estamos pensando cosas santas y de repente, Señor, vienen pensamientos injustos, impíos. Señor, estamos hartos, Señor, de deshonrar tu santo nombre, aún con nuestros pensamientos. Pero, Señor, sabiendo, Señor, que nada será perfecto hasta que tú vengas, por eso, Señor, oramos en este momento y te decimos: venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, como en el cielo, Señor, así también en esta tierra, Señor. Padre, Señor Jesucristo, vuelve ya y pon orden, Señor, a todo esto. Y como, Señor, en una ocasión escuché de un siervo tuyo, Señor, que ya estaba harto de tanta blasfemia en contra de ti, de una humanidad que cuando abre la boca solamente es para blasfemar en contra de ti. Señor, ven ya, Señor, y tapa la boca de esos. Tapa la boca de ellos, Señor. Pero también, Señor, ven y redime, Señor, nuestra alma en esa forma perfecta, para que cuando tú vengas, Señor, estemos delante de ti, nosotros seamos perfectos y adoremos de una forma perfecta, Señor, tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, y te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están en línea. Y, Señor, lo volvemos a decir y a proclamar, Señor, y a confesar con nuestra boca: ven, Señor Jesús, ven ya. En el nombre de Cristo, en tu nombre oramos. Amén.
Bien, hermanos, pues Dios los bendiga.